Antes de comenzar, solo quiero decir que nunca, ni en mis sueños más salvajes, sospeché que encontraría algunas de las cosas que encontré mientras exploraba algunas cuevas al azar. Todo comenzó como algo para beber con amigos. Íbamos a buscar una cueva. Encontrábamos un área donde pudiéramos encender una fogata, y simplemente bebíamos toda la noche o solo hablábamos. La única cueva que exploramos que estaba cerca de donde vivíamos todos era la primera. Más tarde, comenzamos a llevar sacos de dormir, almohadas, comida enlatada, todo el equipo completo porque estábamos a un par de horas de casa en las otras cuevas. Se convirtió en algo divertido para los fines de semana que nos alejaba de todo el drama del último año de secundaria, y créanme, esto era muy necesario. Eso fue hasta que encontramos los grabados en las cuevas. Ahora tengo 20 años, 2 años después de que empezamos a explorar cuevas. Soy de California, no voy a decir la ciudad, pueblo por razones de privacidad, y he vivido aquí toda mi vida. La mayoría de las cuevas y minas que exploramos probablemente no están marcadas, nombradas, pero podrían haberlo estado. Pensándolo bien, realmente no investigamos nada de eso y, honestamente, no me importa hacerlo ahora. De todos modos, todo comenzó en el último año de secundaria. Mis amigos y yo íbamos a salir a beber una noche de fin de semana, y estábamos tratando de encontrar un lugar a donde ir, porque sabíamos que algo estaba sucediendo. Habíamos oído hablar de un par de fiestas en casas, y estábamos debatiendo a cuál ir. No habíamos sido realmente invitados a nada, pero ya casi era medianoche, y donde termináramos yendo, todos ya estarían demasiado borrachos como para siquiera preocuparse por nuestra llegada. No es que nuestros compañeros de clase nos odiaran ni nada por el estilo. Siguiendo con la historia, estaba con mis 2 amigos más cercanos, Michael, me referiré a él como Mike, y Tanner. Mientras nos dirigíamos a una casa, Tanner señaló esta abertura en un costado de la montaña a lo lejos. Más allá de algunos árboles, había una luz muy tenue parpadeante que definitivamente no debería haber estado allí. La luz parpadeante apenas iluminaba la silueta de la boca de la cueva. Así que Mike, que estaba conduciendo, decidió que deberíamos ir a ver qué era. Ni Tanner ni yo discutimos, solo queríamos algo que hacer esa noche. Habíamos comenzado a cansarnos de los chicos en nuestra escuela secundaria y pensamos, ¿por qué no? Como lo había dicho Tanner. Tuvimos que conducir un poco fuera del camino para llegar allí, y estaba más allá de algunos árboles en el costado de una montaña. El nombre se me escapa ahora. Fue en ese momento que comencé a asustarme. No me había dado cuenta, pero alguien había estado allí recientemente si había una luz en ella. Finalmente, estacionamos el auto a una corta caminata de la boca de la cueva y nos dispusimos a explorar. Afortunadamente, el padre de Mike siempre lo hacía llevar un par de linternas en su coche en caso de emergencia. También tenía un encendedor allí. Mike y Tanner se adjudicaron las 2 linternas. Así que, por supuesto, me quedé con el encendedor. Una vez que finalmente llegamos a la cueva, vimos lo que estaba causando la luz, una linterna colgando sobre la entrada. Estaba encadenada a la roca de arriba, y alguien debía haber recargado el aceite, y la había encendido de nuevo hace poco. Recuerdo haber discutido con Tanner y Mike antes de entrar a regañadientes en la cueva. Te diré, entrar en una cueva oscura por la noche, también en este punto estaba algo borracho, así que eso definitivamente agregó al miedo. Con solo linternas y un encendedor para guiarnos fue aterrador. Eventualmente, después de unos 5 o 6 minutos de caminar a un ritmo algo rápido, para nunca haber puesto un pie en una cueva antes, llegamos a una abertura en la cueva. Recuerdo que Mike había iluminado con su linterna una fogata apagada, y eso me aterrorizó porque significaba que alguien más había estado allí y podría seguir allí. La apertura era algo pequeña, pero aún había bastante espacio. En el lado opuesto por donde habíamos entrado, había otros 2 caminos que conducían más profundamente en la caverna. Decidimos que no deberíamos seguir avanzando, ya que ni siquiera podíamos distinguir la entrada de la cueva en ese momento, aunque apenas habíamos avanzado. El suelo rocoso era en realidad algo plano, aunque algunas partes eran mucho más rocosas. El centro definitivamente era muy plano, lo que lo hacía adecuado para una fogata como la que vimos. Realmente no pasó nada más esa noche. Los convencí de que deberíamos regresar durante el día y simplemente volver a la casa de Mike y jugar videojuegos o algo así. Terminamos regresando y durmiendo. Al día siguiente, domingo, fuimos a primera hora.
Ellos se despertaron más rápido que yo y se habían duchado y desayunado antes que yo. Afortunadamente, siendo el buitre que soy, me comí los restos de su desayuno, huevos, tocino, y me hice unas tostadas. Me duché, y nos pusimos en camino. Recuerdo que esta fue la primera vez en mi vida que estaba genuinamente asustado de que algo nos pudiera pasar. Al regresar al lugar donde había estado la cueva, a solo unos 20 minutos de la casa de Mike y unos 30 de la mía, estacionamos y nos dirigimos de nuevo hacia la caverna. En ese momento, todos notamos que la linterna que había estado allí la noche anterior había desaparecido. La cadena seguía allí, pero no la linterna. Aunque esto significaba que alguien había estado en esta cueva entre el momento en que nos fuimos la noche anterior y cuando volvimos, todavía tenía una sensación que me suplicaba que volviera a entrar. Esta sensación venía acompañada de una sensación de absoluto pavor. A veces, me asusto con mucha facilidad, y esta definitivamente fue una de esas veces. Imprudentemente, ignoré la sensación de pavor que tenía. La empujé al fondo de mi mente, y guié a mis amigos de nuevo hacia la caverna. Como era mediodía, alrededor de las 11 o algo así, podíamos ver mucho más en la cueva que la noche anterior. La cueva era en realidad algo ancha, y no era tan rígida y rocosa como uno esperaría que fuera una cueva. Aún así, trajimos y usamos nuestras linternas, por supuesto, ya que seguía siendo muy oscuro a medida que nos acercábamos a la apertura. Al menos no estaba completamente oscuro como la noche anterior. Cuando finalmente llegamos de nuevo a la apertura donde habíamos visto la fogata, vimos un montón de grabados extraños en las paredes de la cueva. No los habíamos visto la noche anterior, pero no habíamos estado buscando con mucha atención. La mejor manera en que puedo describirlos es que había figuras humanoides, pero definitivamente no eran representaciones humanas reales. Sus cuerpos tenían la misma forma que los de un humano, pero todos los ojos estaban arrancados y tenían extrañas colas. Estas colas tenían una parte puntiaguda, como un triángulo en el extremo. Si te imaginas a Satanás con una cola, esa era la cola que tenían los grabados. Había otros grabados, edificios, animales, cosas normales, supongo, para lo que encontrarías grabado en la pared de una cueva. De todos modos, estos grabados estaban por todas las paredes, pero había una pared que realmente me asustó. Recuerdo que Mike había apuntado su linterna hacia ella la noche anterior, e incluso recuerdo que dijo en voz alta, «Mira lo lisa que es esta pared», y de hecho era una pared muy plana y lisa, lo cual parecía extraño. No había absolutamente nada en esa pared la noche anterior, y no hay manera de que me esté equivocando. Sí, estaba algo borracho, pero recordaría grabados como los que vimos ahora. Honestamente, me sorprendió que no notáramos ninguno de los grabados la noche anterior. De todos modos, en esta pared específica había 10 figuras en un círculo alrededor de algún tipo de forma en el centro. La forma grabada consistía en un círculo con 3 líneas curvas que salían hacia afuera. Había una en la parte superior izquierda que curvaba hacia arriba y hacia la derecha, una en la parte superior derecha que curvaba hacia abajo, y una en la parte inferior derecha que curvaba hacia la izquierda y hacia arriba. Lo inquietante era que una de las figuras humanoides sostenía algo, no se podía distinguir qué, y era más grande que las demás en el círculo. A diferencia de las otras figuras grabadas, sus ojos no estaban arrancados, sino que en su lugar había tallados y quiero decir que esto debió haber tomado al menos una hora, intrincados en el lugar donde estarían los ojos. Los ojos estaban tallados de manera que miraban directamente hacia afuera desde la pared, casi como si la figura nos estuviera mirando. Era espeluznante porque aunque todos los otros grabados parecían hechos de manera apresurada y primitiva, los ojos en este grabado en particular eran muy complejos e intrincados. Después de conversar y especular sobre los grabados, nos fuimos. Recuerdo que Tanner dijo lo aterrador que hubiera sido si la forma hubiera sido un pentagrama en lugar de lo que sea que fuera esa forma. Todavía no estoy muy seguro de lo que significa este símbolo. Si alguien quiere que dibuje cómo se veía, estaría dispuesto a hacerlo. Sinceramente creí que alguien debió haber puesto esos grabados en la pared después de que nos fuimos porque realmente creía que no estaban allí antes. Pero Mike dijo que debió haber sido una de las otras paredes que estaba mirando. Tanner dijo que era mucho más fácil verlas durante el día y que probablemente estaban allí y simplemente no nos dimos cuenta. No estaba dispuesto a descartarlo tan fácilmente.
Eventualmente terminé pensando que los grabados debieron haber sido hechos por algún extraño con demasiado tiempo libre. O al menos, eso es lo que me hice creer por un tiempo. Terminamos regresando a esta cueva muchas veces después de la primera vez. Eventualmente, se convirtió en lo que hacíamos los fines de semana. Incluso durante una de nuestras vacaciones de una semana, fuimos allí durante la semana. Íbamos, tomábamos un par de cervezas, y terminábamos durmiendo allí un par de veces. Cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Esto fue principalmente porque nadie terminaba sobrio lo suficiente para conducir de regreso, y siempre había sacos de dormir en la camioneta en caso de que termináramos quedándonos en algún lugar durante la noche, fiestas en casas, etc. Te sorprendería cuántas veces tener mi saco de dormir en el auto de Mike me salvó en fiestas y me dio un lugar confiable para dormir. No pasó nada durante un mes, o al menos nada aterrador. Sin embargo, eventualmente, y supongo que inevitablemente, algo pasó. Creo que fue tal vez la tercera o cuarta vez que terminamos durmiendo allí. Me desperté de una pesadilla, y no había ninguna posibilidad de que volviera a dormir. Un paréntesis. He sufrido de terrores nocturnos a lo largo de mi vida, y una vez que los tengo, puedo despedirme de dormir más esa noche. El fuego que habíamos hecho seguía ardiendo, aunque muy débilmente, así que decidí recoger más ramitas y hojas secas de fuera de la cueva. Entonces, tan silenciosamente como pude, me escabullí fuera de la cueva dejando a mis dos amigos dormidos atrás. No me aventuré demasiado en el bosque, ya que realmente no lo necesitaba. Entre el auto de Mike y la entrada de la cueva había bastantes árboles. Recuerdo que seriamente consideré dormir en el auto esa noche, pero sabía que no iba a volver a dormir de todas maneras. Noté que casi estaba amaneciendo, ya que el cielo a lo lejos comenzaba a iluminarse. Mientras recogía ramitas y hojas secas, mi linterna se apagó. Sabía que las baterías iban a morir pronto porque más temprano esa noche la luz había comenzado a atenuarse gradualmente. Desafortunadamente, no llevé baterías de repuesto. Sin embargo, estaba muy agradecido por haber traído un encendedor en ese momento, aunque la luz que produciría sería débil. En ese momento, me dirigí de vuelta a la cueva y encendí mi encendedor al entrar. El viento había comenzado a aumentar y pude escuchar el sonido de un metálico pero muy notable golpeteo detrás de mí mientras entraba a la cueva, acompañado por un suave aullido del viento viajando a través de la cueva. Me di la vuelta y pude ver la parte inferior de algo que se balanceaba fuera de la cueva sobre la entrada. Rápidamente salí, y el vello en la parte trasera de mi cuello se erizó. La misma linterna estaba allí balanceándose, golpeando contra la roca cada tanto. No había forma de que hubiera estado allí cuando entramos a la cueva más temprano. Dejé las ramitas y las hojas en el suelo e intenté alcanzarla. Siendo bastante bajo, unos 5 pies y 8 pulgadas, no pude alcanzarla. De hecho, tendría que ser un pie más alto para siquiera alcanzar apenas lo que sostenía la cadena de la linterna. Terminé saltando tan alto como pude con una rama bastante grande, golpeándola como una piñata. Pensándolo bien, esto fue bastante tonto de mi parte, e indicaba que pensaba que era un adolescente invencible. Eventualmente, la derribé, e hizo un ruido bastante fuerte al golpear el suelo. Supuse que esto pudo haber despertado a Mike y a Tanner. Ahora que tenía la linterna, al menos tenía una fuente de luz suficiente. No estaba muy seguro de cómo funcionaba la linterna, ya que nunca había usado una antes, especialmente una tan antigua como esta. Supuse que tal vez tenía algo de combustible que podría usar. De todas formas, quería regresar donde estaban Tanner y Mike y salir de allí. Esa linterna no debería haber estado allí. Rápidamente y con mucha facilidad aprendí a usar la linterna. Girar una boquilla en la parte frontal hacia arriba para liberar más combustible y hacia abajo para liberar menos. Bastante simple. La puse en una configuración baja y la encendí con mi encendedor. En ese momento, pensé que debía ir a ver qué estaban haciendo Mike y Tanner, ya que podía escuchar una conversación, pero no podía entender lo que decían. Cabe mencionar que aún estaba completamente oscuro en la cueva, aparte de las brasas moribundas del fuego dentro. Mientras caminaba hacia abajo, la conversación se hacía más fuerte y definitivamente podía distinguir las voces de mis amigos. Cuando llegué, me disculpé por despertarlos al derribar la linterna. Todavía estaba bastante asustado en ese momento y realmente solo quería irme. Hasta el día de hoy, aún recuerdo lo que dijo Tanner, y todavía me asusta.
«¿Encontraste otra salida, amigo? Había una luz más abajo en la cueva por ese camino». Señaló hacia uno de los pasajes a través de la cueva. Y definitivamente escuché a alguien hablando. Le dije que no había forma de que fuera yo y le expliqué por qué me había despertado y por qué había salido. Luego notó la linterna y preguntó si estaba fuera, y le dije que sí. En ese momento decidimos instantáneamente que nos íbamos y que nunca regresaríamos. La única cosa que realmente lamento, especialmente sobre esa noche, es haberme llevado la linterna. Eso definitivamente fue un error. Me preguntaron dónde había encontrado la linterna y anteriormente no habían estado demasiado asustados por la cueva. Sí, definitivamente había alguien más allí además de nosotros, pero el hecho de que la linterna hubiera sido colgada en la entrada, como en el pasado, significaba que alguien debió haber pasado junto a nosotros mientras dormíamos. Antes, pensaban que tal vez alguien ya estaba allí abajo, o que había una entrada alternativa. La linterna colgada fuera de la misma entrada que usamos fue lo que más los asustó. Para mí, dormir es casi sagrado porque es cuando una persona es más vulnerable a cualquier cosa. Cualquier cosa podría estar sucediendo en la realidad mientras la conciencia de una persona permanecería ajena y acogida en el lugar seguro de un mundo onírico. Nunca volvimos a esa cueva. Pensé en ir allí solo un par de veces, pero nunca pude reunir el valor, y probablemente para mejor, para hacerlo. Tengo muchas más historias sobre esto si alguien está interesado, algunas sobre mí entrando a cuevas solo y otras más con Mike y Tanner. Podría tardar un poco en escribir algunas de ellas, pero definitivamente estoy dispuesto a hacerlo. Además, ha habido otras cosas sucediendo últimamente. De hecho, han estado ocurriendo desde los días en que exploraba las cuevas, y necesito ayuda para resolver todo esto, y pensé que este podría ser el mejor lugar. Para dar un poco de contexto, soy un chico de 18 años de Nevada, y tenía 17 cuando esto sucedió. Dos de mis amigas y yo, a quienes llamaremos Star, 16 años, mujer, y Adriana, 17 años, mujer. Un día tuvimos la gran idea de conducir los 45 minutos que toma llegar a la cueva de Lovelock para explorarla. Era mediados de agosto, alrededor de las 6 de la tarde, cuando surgió la idea. En ese momento, yo conducía una camioneta F100 del 69 que tenía sus problemas. El motor de arranque estaba fallando, las bujías estaban casi muertas y el tiempo de encendido estaba desajustado. Por todo eso, era bastante difícil encenderla, incluso cuando el motor estaba caliente. Y peor aún cuando estaba frío. De todos modos, decidimos ir a Lovelock. Al llegar a la base de la montaña, subí lo más que pude con la camioneta porque soy la persona más atlética y perezosa a la vez, y no quería caminar más de lo necesario. Logré estacionar la camioneta casi en la entrada de la cueva. Para este momento, el sol ya se estaba poniendo, comenzaba a oscurecer y a nublarse. Salimos del vehículo y caminamos hacia la entrada de la cueva. Al llegar allí, escuchamos unos extraños golpes provenientes del interior. Todos decidimos ignorarlo y seguimos adelante. Entramos en la cueva y comenzamos a buscar los supuestos huesos gigantes que, según se decía, estaban allí cuando la cueva fue descubierta. Seguimos adentrándonos cada vez más, hasta que llegamos a una plataforma de minería, hecha de tablones de madera que habían colocado hacía mucho tiempo. De repente, los golpes que escuchamos anteriormente comenzaron a sonar más cerca de la entrada. Todos nos miramos incrédulos, y la piel se me puso de gallina. En ese momento, Star y Adriana me miraban para ver cómo reaccionaba ante el sonido. Los golpes comenzaron a transformarse en unos gemidos muy suaves. Las chicas corrieron detrás de mí mientras intentábamos salir de la cueva. A medida que nos acercábamos a la salida, los gemidos se hicieron más fuertes. No podíamos ver de dónde provenían los sonidos, a pesar de que mi linterna grande iluminaba toda la entrada. Avanzamos lentamente hacia la salida, y yo comencé a iluminar alrededor con la linterna. No vi nada hasta que apunté la luz hacia mi camioneta. Entonces vi algo tan alto y similar a un ciervo, de pie sobre sus patas traseras. Sus cuernos eran enormes, casi como los de un alce. No creo que las chicas lo hayan visto en ese momento, así que aparté la luz lo más rápido posible. Les dije que se tiraran al suelo y que gatearan. Nos alejamos de la camioneta y nos detuvimos. Luego, escuchamos pasos pesados que venían hacia nosotros. Entonces les grito que se levanten y empiecen a correr. «¡Sigan mi luz!»,
grito mientras empiezo a levantarme y correr. Todos corremos subiendo y bajando la montaña tratando de perder lo que sea que esto sea. De alguna manera, logramos regresar a mi camioneta. Nos subimos y cerramos las puertas con seguro. Estoy torpeando con las llaves, tratando de ponerlas en el encendido, pero no logro hacerlo bien. Después de unos 20 segundos de luchar con las llaves, finalmente lo consigo. Giro la llave y la camioneta no hace nada. Sé lo que tengo que hacer, pero eso significa que tengo que salir de la camioneta y golpear el motor de arranque con la barra de metal que tengo a mi lado en el asiento. Bajo la ventana ligeramente y apunto la luz para ver si puedo ver la cosa que vimos antes. No la veo, así que decido que es seguro salir de la camioneta y golpear el motor de arranque. Muy silenciosamente, abro la pesada puerta de metal y salgo de la camioneta, caminando hacia el otro lado. Me agacho en la tierra detrás del neumático delantero del pasajero y empujo mi barra de metal entre el chasis y la pared del guardabarros. Luego golpeo el motor de arranque un par de veces y empiezo a levantarme. Las chicas comienzan a golpear la ventana gritando y llorando mientras señalan detrás de mí. Ni siquiera miro antes de empezar a correr hacia el otro lado de la camioneta para volver a entrar. Escucho a la cosa detrás de mí, respirando pesadamente y mirándome fijamente. La oigo empezar a correr muy rápido mientras me acerco al otro lado de la camioneta. Abro la puerta, salto dentro y la cierro de golpe. Cierro la puerta con seguro lo más rápido posible antes de que la cosa empiece a golpear contra mi puerta. Parece haber cambiado de forma y ahora se ve como un cuerpo humano en descomposición. Giro las llaves en el encendido y la camioneta apenas arranca. Suelto el encendido y vuelvo a girar la llave. La camioneta lucha mientras cobra vida con un rugido sordo del motor. Enciendo los faros e intento retroceder del lugar en el que está. La cosa sigue golpeando mi puerta mientras empiezo a moverme. Pongo el pie en el acelerador a fondo y la cosa actúa como un ciervo atrapado en los faros cuando mis luces la iluminan. Se queda congelada, mirándonos con ojos feroces. Asustados, todos gritamos como niñas mientras retrocedo colina abajo y la cosa comienza a perseguirnos. Llego a un punto donde puedo dar la vuelta y hago un giro en J, como en una escena de película, sin errores. Pongo la primera marcha y acelero a fondo con la cosa todavía persiguiéndonos. Alcanzo el límite de revoluciones y cambio a segunda marcha, patinando en la tierra y levantando una enorme nube de polvo. La camioneta ruge por el camino de tierra mientras todos estamos al borde de las lágrimas. Salimos del camino de tierra y llegamos al asfalto mientras la cosa nos pierde de vista. Mantengo el acelerador a fondo y escapamos de lo que sea que fuera. Regresamos a casa y todos nos ponemos a investigar para averiguar qué fue lo que vimos. Ahora no voy a decirlo en esta plataforma por temor a que al decir su nombre aparezca de nuevo. No hace falta decir que nunca volveremos a esas cuevas, especialmente en la oscuridad. Algunos amigos y yo nos topamos con una mochila que había sido dejada en la parte más profunda de la cueva de Pine Hill. Es el tipo de lugar aislado y espeluznante que es perfecto para tomar unas copas cuando quieres recordar viejas historias y asustarte mutuamente. Hay suficiente tráfico de adolescentes y espeleólogos universitarios entrando y saliendo del lugar como para que, al principio, no nos tomáramos el hallazgo muy en serio. Simplemente asumimos que un grupo de idiotas borrachos no muy diferentes a nosotros se había tropezado y dejado la mochila atrás. Pero luego, cuando revisé la mochila en casa, encontré un viejo cuaderno de bitácora guardado en el bolsillo delantero. Estaba marcado como un registro de una encuesta geológica, y la mayoría de las páginas eran registros de estudios de cuevas. No soy geólogo, pero la información parecía tratar principalmente sobre capas de rocas y formaciones en cavernas y minas locales, muy seca y práctica. Luego, hacia el final, de repente se convierte en una especie de diario. Aún no sé qué tan en serio tomar el registro que el dueño dejó allí, pero lo he transcrito aquí porque lo he encontrado extrañamente cautivador. Primer día. Estoy escribiendo este relato con la esperanza de que me ayude a aclarar mi mente y mantener en orden exactamente dónde hemos estado y dónde no. Entramos en la cueva de Pine Hill esta mañana por la única entrada conocida, a unas 3 millas al este de Mount Vernon, a lo largo de las vías del tren que dividen la ciudad. Recorrimos la cadena de cavernas de la entrada antes de descender a los túneles inferiores, donde el sistema de cuevas se abre y comienza a serpentear. Elegimos el camino central en la bifurcación presente en todos nuestros mapas, el que tiene el techo más bajo
y nos dirigimos a la parte menos explorada de la red de túneles. Ahora estamos a unas 2 millas de distancia de donde entramos. Algo sucedió anoche, mientras Kirk y Allen dormían. No escuché mucho, solo lo suficiente como para despertar mi interés, pero debió haber ocurrido algún tipo de deslizamiento de rocas o temblor. Nos despertamos para encontrar el pasaje bajo de salida de las cuevas bloqueado por un derrumbe. Tenemos unos 2 días antes de que alguien en la EKU sepa que estamos en problemas, así que el estrés es alto. He mantenido a los demás relativamente tranquilos, y están manejando bien la situación, considerando su experiencia. Esta es una expedición de espeleología infernal para ser la primera. No sé si yo hubiera mantenido la calma en su lugar, aunque es una apuesta. Hoy nos adentraremos más en los túneles para ver si la subida que algunos mapeadores anteriores han señalado significa que hay otra salida en alguna parte de esta rama de la cueva. Aunque podríamos racionar nuestras provisiones y esperar aquí unos días anticipando el rescate, la repisa de roca que cayó es enorme. Estaremos atrapados aquí mucho más tiempo, después de que alguien encuentre el derrumbe y se encargue de moverlo, tal vez semanas, dado el tamaño estrecho de los túneles. Con un poco de suerte, hay alguna pequeña boca de cueva en las colinas sobre nosotros que nadie haya descubierto, y saldremos a la luz del sol antes de que alguien sepa que estamos en problemas. Segundo día. Trabajamos el resto de la primera noche para adentrarnos más en los túneles. El lecho seco del arroyo que hemos estado siguiendo terminó su pendiente descendente por la mañana, y acabamos de llegar a la última caverna marcada en los mapas. Aquí hay un pequeño charco de agua, lo suficientemente claro como para beber con un poco de filtrado, en caso de emergencia. La cámara es amplia, rodeada de columnas y estalactitas. No hay una salida obvia, así que no sé de dónde provino la especulación sobre más túneles. Al menos hemos extendido la cantidad de tiempo que podemos sobrevivir aquí de manera considerable al encontrar el charco. Nos estamos preparando para un descanso temprano después de toda la prisa y preocupación de los últimos 2 días. Mi reloj dice que debería ser cerca del atardecer en la superficie ahora. Estamos comiendo con cautela, asegurándonos de que cada caloría cuente si la situación se pone difícil. Con suerte, no tendremos que recurrir a comer grillos aquí. Cuarto día. Allen y yo trepamos de vuelta al derrumbe esta mañana para escuchar si había excavación o llamadas del otro lado. No hemos escuchado nada, pero es posible que solo estén sondeando otros túneles mapeados antes de invertir energía en atravesar la roca caída. Kirk se quedó atrás cerca del estanque, sorbiendo un poco de té que le preparamos en nuestra pequeña estufa de campamento, sufriendo de un dolor de cabeza. Es posible que sea solo la repentina disminución en la ingesta de alimentos, pero estoy preocupado por él. Cuando regresamos del derrumbe para verificarlo y asentarnos para otra noche, Kirk juró que había escuchado un resoplido, como el de un perro grande, viniendo del otro lado de la caverna. Escaneó las columnas alrededor del claro, pero no encontró nada. Nosotros tampoco encontramos nada. No sé si los ecos solo estaban engañando sus oídos aquí abajo, o si el estrés lo está afectando. De cualquier manera, intentaremos mantenernos juntos de ahora en adelante para que nadie tenga que quedarse solo reflexionando sobre la situación como él lo hizo. Quinto día. Decidimos no hacer otra escalada hasta el bloqueo hasta mañana, al menos. Tenemos tan poca comida por delante que sería mejor no gastar más energía en la difícil escalada de la necesaria. Solo hay un lugar en el que podríamos estar, desde la perspectiva de un buscador, y deben saber que estamos aquí para ahora, así que no tiene mucho sentido acurrucarse cerca del derrumbe todavía. Solo estamos cocinando la avena que nos queda, y hablando sobre la buena historia de aventuras que esto hará cuando volvamos al departamento de geología del campus, tratando de mantener el ánimo. Kirk no ha hecho nada para aliviar mis preocupaciones sobre él. Estuvo despierto toda la noche pasada, con los ojos en la pared lejana de la cueva, sin ceder a mis constantes consejos de dormir. Ha estado durmiendo de manera esporádica hoy mientras estamos de pie y moviéndonos en la cueva, pero nunca puede descansar mucho antes de despertarse de golpe. Lo que sea que cree haber escuchado ayer realmente lo ha sacudido. Séptimo día. Todo se ha vuelto loco aquí abajo. Subimos a escuchar si estaban excavando cerca del derrumbe, y al escuchar un poco de golpes amortiguados a través de la roca, volvimos al fondo con los ánimos en alto. Con suerte, esto significaba que solo era cuestión de tiempo. Estábamos discutiendo trasladar nuestro campamento hacia el lecho del arroyo, para estar más cerca del derrumbe cuando la linterna eléctrica se apagó.
Estábamos más que preparados para perder la batería. Teníamos algunas guardadas, anticipando la pérdida. Todos teníamos nuestras linternas también, pero había aconsejado no usarlas durante este viaje de campamento involuntario, ya que no teníamos un calendario para cuánto tiempo estaríamos sin luz natural en las cavernas. Cuando metí la mano en mi mochila con movimientos practicados en la oscuridad total para agarrar la nueva batería, sucedió algo que aún no puedo racionalizar. Algo pasó rápidamente a mi lado en la oscuridad. Fue terriblemente rápido y lo suficientemente grande como para que sintiera el aire desplazado mientras corría, pero se movió sin golpear una piedra ni raspar la roca una sola vez. Allen gritó, pero los gritos fueron silenciados casi tan pronto como comenzaron, con lo que tuvo que haber sido precisión practicada. Busqué a tientas mi linterna. La batería de la linterna se esparció por el suelo mientras el intruso pasaba velozmente junto a nosotros, de regreso a las profundidades más profundas de la cueva. Kirk logró agarrar su luz primero, pero para cuando el haz de luz encontró la pared lejana, solo vimos un destello de movimiento mientras Allen era arrastrado hacia las columnas agrupadas y estalactitas a lo largo del techo bajo, sus piernas desapareciendo mientras los dos nos levantábamos y gritábamos tras él. Toda la experiencia, desde la luz moribunda hasta que Allen desapareció en la roca, no pudo haber durado más de 10 segundos. No conozco nada lo suficientemente ágil o rápido como para cubrir una cueva tan grande en tan poco tiempo. No conozco nada lo suficientemente grande como para desplazar aire y llevarse a un hombre adulto de esa manera. No a esta profundidad en un sistema de cuevas. A Kirk y a mí nos tomó varios minutos encontrar la incómoda grieta en el borde rocoso del techo entre las estalactitas, por donde el intruso debió haber huido. Pero para cuando logramos subir al pequeño túnel en busca de Allen, ya hacía mucho que había desaparecido. Los únicos sonidos que resonaban en los pasillos de la cueva de Pine Hill eran nuestras propias llamadas temblorosas, que se perdían en la grieta no mapeada en persecución de algo que ninguno de los dos podía imaginar. El único testimonio de la lucha fue una hoja de piedra ensangrentada, modelada con bordes toscos y dentados probablemente obtenidos al cortar el pedernal contra una roca más densa y dura. A lo largo del serpenteante y retorcido pequeño corredor, se deslizaba un rastro de sangre. Aunque me duele escribirlo de manera tan brutal, era demasiada sangre para que fuera posible sobrevivir. Esto, junto con el estado de nervios en el que Kirk se ha convertido, desinfló cualquier plan que pudiera haber tenido para intentar un rescate. Hemos hablado sobre ello, y creemos que nuestra mejor oportunidad es retirarnos al derrumbe, con la espalda contra la pared, por así decirlo, y esperar allí. Llevaremos toda el agua que podamos cargar, y mantendremos las luces encendidas en todo momento. Kirk está convencido de que lo que se llevó a Allen es lo mismo que escuchó husmeando alrededor de las estalactitas el otro día, y estoy inclinado a creerle. Si ese es el caso, entonces lo único que tenemos a nuestro favor son las linternas y la lámpara. Día 8. Hemos estado en el derrumbe durante toda la noche y hasta la mañana. Los golpes desde el otro lado nos mantienen alejados de la desesperanza total. He gritado un par de veces para ver si mi voz podría llegar hasta los rescatadores, pero no han respondido. El ruido de los gritos también pone nervioso a Kirk, así que he dejado de intentarlo. Casi le he explicado que, sea lo que está ahí abajo, debe saber exactamente dónde estamos, por lo que el ruido no podría realmente empeorar la situación. Pero eso sería cruel en este punto. Kirk está tan cerca de perder el control bajo la presión, que no puedo evitar sentirme aún más nervioso de lo que ya estaría. Tiembla a pesar del calor subterráneo, y aún se niega a turnarse conmigo para dormir y mantener los ojos en el lecho del arroyo vacío abajo. Duermo mi sueño inquieto y desesperado mientras él se sienta temblando, respirando a sorbos rápidos. Sus ojos parecen dolerle con el simple acto de parpadear. He estado examinando el cuchillo roto, y me preocupa lo mucho que se parece a las herramientas de la Edad de Piedra. Si no supiera mejor, diría que es un arma amerindia antigua, pero el material es una extraña obsidiana ígnea. Es de las profundidades de la corteza terrestre, mucho más profundo de lo que estamos ahora. El hecho de que algo así, modelado a mano y extraído a millas bajo la superficie, haya llegado hasta nosotros aquí, plantea demasiadas preguntas incómodas para mi gusto. Lo único que podemos hacer en este momento es esperar que el equipo que está despejando el derrumbe se mueva rápido. Cualquiera que haya hecho este cuchillo,
Casi con certeza tiene más. He perdido la noción de los días. Probablemente esta será la última entrada, ya que he estado sin comida durante algún tiempo, y me quedan pocas baterías. Quien quiera que encuentre esto, si es que se encuentra, al menos tendrá una idea de lo que sucedió al final. Los golpes en el derrumbe no provenían de un intento de rescate. Resistimos otro día esperando que llegaran, durmiendo apenas, y vigilando el pasaje de regreso al estanque como halcones, antes de que lo atravesaran. Fue silencioso, casi en completo silencio. Solo un rasguño de grava y barro antes de que un gran trozo del derrumbe se deslizara por el arroyo entre nosotros. Las cosas que atravesaron no eran humanas, aunque lucho por clasificar qué podrían ser. Eran altas, demasiado altas, y esbeltas, flexibles de una manera que iba más allá de lo que he visto a un hombre hacer. Se movían como serpientes, si eso tiene sentido. Probablemente no lo tiene. La oscuridad no ha sido amable conmigo aquí abajo. Los rostros eran igual de malos, con ojos desmesuradamente grandes, y bocas que se abrían mucho más de lo normal. Tenían con ellos una especie de 100 pies. Era grande, lo primero en pasar por la grieta en las rocas. Creo que podría haber estado excavando para ellos. Dios sabe cómo algo así funciona. Tenía la longitud de un hombre, pálido y troglodita, pero parecía desinteresado en nosotros. Fueron las cosas que hicieron el cuchillo las que vinieron a cazarnos. Kirk fue atrapado antes de que siquiera supiéramos lo que estaba pasando. El 100 pies nos impactó tanto que realmente no reaccionamos hasta que las cosas detrás de él salieron a la luz. Y para entonces ya era demasiado tarde. Parecían enfurecidos por las linternas, pero simplemente lucharon con Kirk a ciegas, cortándolo con cuchillas de obsidiana. Solo fue cuestión de suerte que se lanzaran sobre él antes de llegar a mí. Si hubieran estado unos pocos pies más hacia su izquierda cuando rompieron la barrera, Kirk habría sido el que estaría temblando en la oscuridad aquí abajo, mientras ellos hacían Dios sabe qué conmigo allá arriba. Tal como ocurrió, me deslicé por el arroyo con mi mochila, demasiado aterrorizado como para preocuparme por lo cobarde que estaba siendo. Tampoco pensé en el hecho de que estaba corriendo más lejos de la única ruta que conozco hacia la superficie. Alejarme de allí era lo único que importaba. Había otro de ellos en la cámara con el estanque, agachado cerca del agua. Podría haber sido el mismo que se llevó a Allen. Todos se ven terriblemente similares, así que no hay forma de saberlo. De todas formas, estaba tan lleno de adrenalina después del encuentro con las cosas allá arriba que ni siquiera me detuve. Solo grité a todo pulmón mientras corría junto al estanque hacia el pequeño pasaje más adentro, blandiendo la linterna. No sé si lo asusté o lo confundí. Se deslizó hacia el estanque y se sumergió, dándome tiempo suficiente para trepar hacia los túneles más profundos. Luego me apresuré agachado por el camino que parecía más abierto. Los techos eran todos bajos, por lo que el progreso no fue grande, pero estaba encerrado en un tipo de huida animal, sin importar a dónde me llevaría mientras fuera más lejos de los hombres pálidos que se arrastraban por la cueva detrás de mí. Esperaba, de una manera tenue, malnutrida y aterrorizada, que pudiera encontrar alguna otra salida aquí abajo, tal como habíamos planeado originalmente. Tal vez olería agujas de pino o polen en el viento a través de alguna grieta olvidada en el suelo del bosque arriba, o vería una luz distante en la oscuridad cuando el sol rascara su camino hacia mí a través de la roca y la piedra. Ninguna de esas cosas ha sucedido. Me arrastré durante mucho tiempo, por el corredor por el que inicialmente huí, y hacia un complejo más profundo de túneles. Traté de ser relativamente silencioso, pero también sabía que cualquier cosa adaptada para la vida en un sistema de cuevas escucharía incluso el menor rasguño o pisada sobre la piedra, así que nunca me dejé ralentizar más de lo que podía permitirme. Había bifurcaciones y fracturas en el camino, cruces en el sistema de túneles, y siempre favorecía a los que parecían llevar hacia arriba. Si no había opción, tomaba los que tenían los techos más altos. Cualquier minuto que puedo pasar de pie en lugar de rodillas es una bendición. Incluso ahora, alrededor de un día después de estar vagando, escuché ruidos extraños que resonaban hacia mí desde adelante. Era algo similar a gritos, pero diferente de alguna manera, como si las cuerdas vocales estuvieran desecadas o malformadas. Retrocedí hacia una fisura estrecha que se apartaba del camino que había estado siguiendo. Allí fue donde lo encontré. Al principio, pensé que había encontrado la superficie. Un brillo amarillento enfermizo se filtraba a través de la pequeña abertura.
Apagué mi linterna, sorprendido de ver lo que creía que era el sol después de tanto tiempo. No era el sol. Emergí en lo alto, a lo largo del costado de un enorme espacio abierto, con vistas al suelo muy abajo. La cámara era gigantesca, la más grande que he visto bajo tierra, fácilmente del tamaño de un estadio deportivo. Una pequeña cascada goteaba perezosamente desde el techo irregular hacia un profundo sumidero abajo, envolviendo la caverna en una cálida neblina. A lo largo de sus paredes y entre los estalagmitas que llenaban el suelo, crecía una especie de líquen dorado pálido, las masas luminosas de este proyectando todo el espacio en un color tenue y de otro mundo. Miles de grillos blancos como el mármol abarrotaban el techo natural, puntuando la escena con su canción chirriante. Probablemente estaba mucho más profundo que los tramos más profundos mapeados de la cueva de Pine Hill. No puedo saberlo con certeza, pero la estratificación de la roca en las paredes me hace pensar que ese es el caso. Por lo que sé, mi día pasado corriendo por los túneles podría haber sido en realidad muchos días, y todo fue una especie de episodio de sueño febril. Sin embargo, la cálida neblina de la cascada en mi rostro y el olor a moho del líquen me hacen pensar lo contrario. Me mantuve agachado, tratando de permanecer en silencio, con la esperanza de que los ruidos que me asustaron fuera del túnel principal no me siguieran hasta el pequeño saliente en el que me encontraba. No tendría a dónde ir si lo hicieran. Solo después de un minuto o dos en silencio noté movimiento en las partes bajas de las paredes de la caverna, captando mi atención hacia el suelo de la cueva, saliendo de un pequeño hueco en la roca, cuya entrada parecía demasiado pequeña para permitir que una figura tan hinchada e inusual residiera allí. Uno de los cazadores que hacía cuchillos se mostró. Se deslizó hacia el suelo, llevando un cuenco o una piel hasta el estanque para recoger agua. Gritó, emitiendo ruidos guturales parecidos a los de una hiena que sonaban casi demasiado brutales para ser considerados un habla. Una voz respondió desde el otro lado de la caverna. Pronto, varias de esas criaturas salieron de sus propios nichos en la roca, sus extremidades alargadas arrastrándose silenciosamente sobre las piedras. Se congregaron alrededor de la piscina, caricaturas rotas de hombres, vocalizando entre ellos. Cuanto más observaba, más seguro estaba de que estaban hablando. Los sonidos eran antinaturales, pero el ritmo y la forma en que las pausas y los silencios estaban entrelazados en el discurso parecían lingüísticos. Me acurruqué contra la roca en la pequeña plataforma donde descansaba durante un buen rato, mucho después de que el pequeño grupo se había dispersado. Más voces, si es que se pueden considerar voces, resonaron en mis oídos desde las rudimentarias viviendas en la roca de vez en cuando. Finalmente, necesitando liberarme de ese asqueroso resplandor amarillo y de las voces de otro mundo en la caverna, me escabullí de nuevo por el pequeño túnel, encontrándolo silencioso una vez más. He vagado por un buen rato, aunque no sé cuánto tiempo ha pasado. Mi reloj se ha perdido, dejado en el lecho seco del arroyo donde se llevaron a Kirk. He encontrado más de las aldeas, como he llegado a llamarlas, y he escuchado a más cazadores avanzar torpemente por los túneles. He tenido algunos encuentros cercanos, pero hasta ahora he tenido suerte. Los ciempiés son lo peor. Creo que pueden olerme o escucharme mejor que los cazadores, de alguna manera, y han venido arrastrándose hacia mí, en la oscuridad, varias veces. Siempre he logrado escapar, pero los cazadores nunca están lejos. Probablemente no me queda mucho tiempo. Voy a intentar llegar al lecho del arroyo de nuevo, si puedo encontrarlo. Creo que estoy demasiado profundo para encontrar una salida desde aquí abajo. No sé si podré evitar ser visto en la escalada de regreso, pero parece mejor que quedarme aquí abajo, donde hay tantas de esas cosas. Voy a vaciar la mochila de todo excepto este diario. La comida prácticamente se ha acabado de todas formas. Y necesitaré viajar ligero. Si has encontrado esto, sal por donde entraste, si puedes. No estás solo aquí abajo. La bolsa de donde salió el diario estaba colgada de una estalactita dentada en el techo de una pequeña cueva con un charco. Una en la que hemos acampado varias veces durante pequeñas excursiones de espeleología. Era difícil de ver, y ciertamente parecía antigua. Solo la encontramos porque había tantos grillos haciendo ruido en las columnas de allá, que pensé que una serpiente de cascabel de alguna manera había bajado hasta allí, y fui a investigar. Creo que la cámara podría ser la misma que el escritor describe como su primer campamento, pero no puedo estar seguro.
He investigado las desapariciones asociadas con la cueva, y hay varias. Había un par de hermanas que desaparecieron a finales de los 90, y un niño cuya familia vive justo al lado de las vías del tren. Se supone que se ahogó en algún lugar dentro durante una repentina tormenta hace unos años que inundó algunos de los túneles. La que más me interesa es un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad de Kentucky Oriental, que se perdieron después de entrar en la cueva durante un viaje estatal para estudiar las cavernas de los Apalaches en el verano de 1982. Hubo un pequeño temblor durante su tiempo en la cueva, y el fracaso para encontrarlos se atribuyó a derrumbes y tierra desplazada. Se supone que están muertos, y ninguno de ellos ha reaparecido. 2 de los nombres coinciden con los mencionados en el diario. Estoy considerando investigar más sobre esto, para tratar de discernir si esto es algún tipo de ejercicio de ficción elaborado, tomando pistas de antiguas noticias oscuras, que alguien realizó para asustar a los adolescentes que deambulan por la cueva. Sin embargo, me inquieta que la mochila estuviera colgada junto a una pequeña abertura en el techo de la cueva, cerca de la piscina, casi invisible a través de las estalactitas. No puedo evitar pensar que parece horriblemente similar a la mencionada en el diario.